Vamos entonces a hacer una segunda lectura en esta mañana y la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer el primer capítulo de esta epístola, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo primero. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabemos que el propósito que tiene Pablo y sus compañeros para con los tesalonicenses es que podamos llevar una vida que agrade a Dios de una manera creciente. Esto es lo que Pablo escribe juntamente con sus compañeros en el capítulo 4 y el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ese es el deseo de Pablo para los tesalonicenses. Y ese es el anhelo que todos y cada uno de nosotros tiene que también tener en su corazón, que podamos agradar a Dios más y más. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo que encontramos aquí en las Escrituras, particularmente en esta epístola, es que debemos prestar suprema atención a lo que es el fundamento por medio del cual nosotros podemos agradar a Dios. La esencia misma de la manera en la que nosotros podemos agradar a Dios se encuentra aquí en este capítulo 1, pero también en toda la epístola y en todas las Escrituras. Y este es el camino de la fe. Nosotros tenemos que poner este fundamento, y si está ya puesto, vamos a construir desde el mismo. Es por la fe que nosotros podemos agradar a Dios. Y hay palabras que son fundamentales para entender esto, que son palabras del autor de la epístola a los hebreos, que lo dicen con toda claridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, el fundamento de una vida que agrada a Dios, la esencia misma de esa vida que agrada a Dios, comienza con la fe. Y hemos estado leyendo precisamente el relato de cómo se fundó la iglesia en Tesalónica, y hemos estado mirando allí, y con toda claridad se nos habla de dos tipos de personas que se encuentran en Tesalónica después de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en aquella ciudad. Allí podemos leer, como se nos dice en el capítulo 17, en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Y en el versículo siguiente dice, entonces los judíos que no creían. Desde que acontece la predicación del Evangelio, hay dos grupos de personas. Aquellos que creen el mensaje del Evangelio y aquellos que no creen el mensaje del Evangelio.
¿Dónde estás tú? ¿Crees o no crees? Pero cuando hablamos de la fe, tenemos que darnos cuenta que en las Escrituras fundamentalmente se llama la atención, en primer lugar, sobre el objeto mismo de la fe. No tanto sobre lo que es la fe misma, aunque nosotros tenemos que hablar sobre lo que es la fe misma, pero sobre todas las cosas, sobre el objeto mismo de la fe. Ayer mismo estábamos diciendo que esta fe de la que habla la Escritura es básicamente dar crédito a la promesa del Evangelio, confiar en esa promesa del Evangelio y vivir de acuerdo a la misma. Pero en las Escrituras, fundamentalmente, y aquí lo encontramos en este pasaje de Hechos y en el primer capítulo de la Epístola a los Tesalonicenses, se nos habla en primer lugar del objeto de la fe. Digo el objeto de la fe, podría también decir el sujeto de la fe, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La fe es en nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante como Lucas nos trae este resumen de la predicación en Tesalónica, y allí se nos dice que Pablo estuvo en la sinagoga por 3 días de reposo discutiendo con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta ahí en esa afirmación es que se nos dice que el Mesías iba a padecer y a resucitar de entre los muertos. Esto es un escándalo para los contemporáneos del apóstol Pablo, para ese judaísmo del segundo templo, esa realidad del hecho de que este Mesías iba a ser un Mesías humillado. ¿Cómo podía ser esto así? No, ellos tenían una concepción distinta, una concepción que tenía que ver precisamente con un Mesías victorioso, quizás un nuevo David, que iba a venir y iba a expulsar a los romanos, y no podían entender este concepto de un Mesías que iba a sufrir. Sin embargo, sabemos que a la luz de la Escritura, esto está claro, la Escritura del Antiguo Testamento, que el Mesías era alguien que iba a sufrir. Particularmente lo encontramos en esas canciones del siervo del Señor, en el profeta Isaías. Pero notad que dice algo más. No solamente es una referencia profética, no solamente es un resumen magistral de lo que sería todo el Antiguo Testamento con respecto a la esperanza de la venida del Mesías, sino que trae también una referencia histórica. No solamente es profético, notadlo bien, sino también tremendamente histórico. Y dice, y es que Jesús, esta persona concreta, Jesús de Nazaret, es el Cristo. Y esto realmente pone las cosas, una gran presión sobre aquellos judíos. No solamente está hablando de que el Mesías tiene una concepción errónea del Mesías, pero además está añadiendo que ese Mesías es Jesús de Nazaret. Esto es extraordinario, pero es el núcleo de la predicación apostólica. Lo que nosotros estamos anunciando es que en esa persona de Jesús de Nazaret, Dios ha venido a este mundo. Es una persona histórica, una persona concreta, que ha venido en el tiempo y en el espacio. Y ese es el único Salvador que hay, ese Salvador anunciado en la Escritura. Y al mismo tiempo vemos en lo que continúa y en los comentarios que aquí aparecen de estos oponentes del Evangelio, que hay una realidad también presente. No simplemente es una realidad profética, una realidad histórica, sino que también es una realidad presente, existencial, si lo podríamos decir así, de aquí y ahora, ¿no?, de Jesús. Porque dice en el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hay otro rey, Jesús, como decía Robert Graves. La realidad de que Jesús es un rey, es un Señor presente. La realidad de que lo que se transmite por la predicación de los apóstoles es que verdaderamente hay uno que viene a ser el gobernador de mi vida, aquel que tiene control de la misma, que es este Jesús que está vivo de entre los muertos. Y lo que nos dice Lucas aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles es justamente lo que encontramos también en este primer capítulo de Tesalonicenses, donde vemos cómo esta exhortación del apóstol y de sus compañeros, de Silvano y de Timoteo,
la fundación de esta iglesia tiene que ver también con esta supremacía, si así lo podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo sobre toda realidad. El fundamento de la fe tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el más grande de todos. Y esto se transmite aquí, en este capítulo primero, donde el apóstol está viniendo delante de ellos para comunicar lo que fue el impacto del Evangelio. Les recuerda realmente cuál fue el fundamento de su vida cristiana para que se pueda ampliar, para que esa base de operaciones pueda crecer. Y encontramos justamente esa misma opinión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, en el primer versículo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia está en un plano de igualdad. Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Está en Dios el Padre, pero está también en el Señor Jesucristo. Esta es una expresión muy inusual que usa la Escritura, pero que nos está hablando de la realidad de la iglesia como existiendo en el Padre y en el Señor Jesucristo. O lo podemos también ver en la expresión siguiente, en este mismo versículo: gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Toda bendición que viene de Dios, que es inmerecida por parte nuestra, toda la realidad de ese bienestar, de lo que significa realmente conocer a Dios, que se encuentra en esa palabra paz, todo esto viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esa armonía, esa relación de reconciliación con el Padre viene del Padre y viene también por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto nos está aquí diciendo con toda claridad que el cristianismo tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que no hay cristianismo sin la persona del Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros también tenemos que anunciar en nuestro día. Hubo hace algunos años, ¿no?, esta idea, de que quizás algunos pensaron de que la religión iba a desaparecer de la faz de la tierra. Había algunos que vinieron con esta idea, ¿no? Pero hemos encontrado ya en pleno siglo XXI que lejos de esto ser así, la realidad es que la religión no ha desaparecido de la tierra. Y es más, cuando se hacen las encuestas, la gente habla de la espiritualidad, y parece que hay mucha gente que quiere tener espiritualidad. En un sentido podemos decir que raros estaban aquellas personas que hablaban de que la religión eventualmente, con el progreso de la ciencia, desaparecería de la tierra, pero esa realidad de la espiritualidad está presente. Pues muy bien, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la auténtica y genuina espiritualidad de la que habla de la Escritura tiene que ver con una persona, con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no hay espiritualidad auténtica si no viene en una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Tienes tú esa relación personal con Cristo Jesús? Esa relación personal es por la fe en el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo. Siempre será verdad esa gran afirmación del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Solo puedes ser salvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es Dios y hombre verdadero. Él es el único que puede salvarte. Y por tanto, pon tu confianza en este Jesucristo, en este Cristo que aparece delante de nosotros con todas estas evidencias de su gloria, que tienen que ver con la profecía, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la experiencia real de muchos de nosotros, de que este Jesús es un rey en nuestra vida. ¿Creerás tú en este Cristo del que habla la Escritura? Pero cuando hablamos del objeto de la fe, que es fundamental, tenemos que darnos cuenta que no simplemente es la persona de nuestro Señor Jesucristo, aunque esté indisolublemente unido con la persona. Estamos hablando de la obra también de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura no simplemente nos habla de la persona del Señor Jesucristo, sino que nos habla también de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y a lo largo y a lo ancho de esta epístola encontramos como el apóstol no simplemente nos está diciendo quién es Jesús y ese plano de igualdad que tiene con el Padre y esa realidad de la salvación de la Iglesia en él, sino que nos habla de su obra. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, se nos dice, hablando del Hijo, que resucitó de entre los muertos. En el capítulo 4 y en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, habla también de su muerte y de su resurrección. Y encontramos también esa referencia en el capítulo 5 y en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Y por tanto, vemos que no solamente se habla de la persona, sino de la obra que Cristo Jesús ha venido a realizar. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, en lugar de los pecadores. Cristo Jesús está vivo, ha resucitado de entre los muertos. Esa es la realidad del mensaje cristiano, que estamos hablando de una obra perfecta, consumada por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y este es también el anuncio que debemos traer a las gentes, que Cristo vino para morir a favor de pecadores, que Cristo Jesús está vivo porque ha resucitado de entre los muertos. ¿Crees tú en esta realidad de quién es Cristo y lo que Él vino a realizar? Pero sabemos, y la Escritura también lo dice aquí en esta primera epístola a los tesalonicenses, que esa obra de Cristo Jesús, esa persona que muere y resucita de entre los muertos, efectúa algo por medio de esa muerte y de esa resurrección, que precisamente vino con ese propósito de morir y resucitar para que algo aconteciese a favor de los pecadores, a favor de aquellos que han de ser salvos, a favor de la Iglesia, a favor de los escogidos de Dios. Dice en el versículo 10, también el capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y debemos ser conscientes, podemos pasar por alto esto fácilmente, de esa conexión que hace el apóstol. Es precisamente por lo que Cristo ha hecho que hay esa liberación de la ira venidera, particularmente su muerte y su resurrección. O en el versículo 14 del capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces algo acontece. No simplemente es un hecho histórico. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esa muerte y esa resurrección tienen un efecto, causan algo. O, como lo dice en el capítulo 5, el versículo 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? Porque Él murió por nosotros. Esa es la realidad. Esa vida y esa muerte tiene eficacia para traer la salvación. Esa palabra tan gloriosa que encontramos en la Escritura y que es la suma de todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios, y no solamente presentes, sino también futuras. Hay una realidad de salvación para nosotros, un aspecto presente de esa salvación, pero hay también un aspecto futuro de esa salvación, esa plenitud, esa redención final, esa glorificación del cuerpo en la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Todo esto es posible por causa de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y solamente por medio de esto. ¿Por qué? Porque este es un pago perfecto y único por nuestro pecado. Y esto está subrayado por las dos referencias que hay aquí en la epístola a un concepto que no es nada popular en nuestros días, que es el concepto de la ira venidera, pero que debemos también anunciar porque está en la Escritura. ¿Qué es lo que efectúa Cristo Jesús por medio de su muerte y de resurrección? Es que podamos ser libres de la ira venidera. Y tenemos que explicar cuidadosamente este concepto de la ira venidera. Está hablándonos de Dios mismo. Cuando hablamos de la ira, tenemos que darnos cuenta que la Escritura es la manifestación de la santidad de nuestro Dios frente al desorden moral de este mundo y del pecador. Esa es la realidad. Dios es santo, Dios es amor,
Pero Dios es también un Dios santo. Y hay esa reacción en su santidad frente al estado de pecado que hay en nuestras vidas en este mundo. Y esa reacción, por tanto, es una reacción justa y recta. No es simplemente algo que, bueno, tenemos que, si lo puedo poner de esta manera, tenemos que ocultarlo, no debajo de la alfombra, porque no está tan bien que lo digamos hoy en día. No. Está mostrando el resplandor del carácter de Dios. ¿Te das cuenta de lo que es la ira de Dios? Nos está diciendo que Dios es un Dios santo. Y ese es el único Dios que hay. Hay una ira venidera. Hay una realidad de poder estar por toda la eternidad bajo esa ira. Esa justa reacción del carácter divino frente al pecado. Ese mensaje hay que anunciarlo. Forma parte del mensaje de Pablo en Tesalónica. Pero, ¿qué es lo que aquí se nos está diciendo igualmente? Se nos está diciendo que la obra de Cristo Jesús tiene que ver también con esa realidad de la santidad de Dios. Es precisamente porque Dios es santo que la obra de Cristo Jesús tiene que ver con la misma. La obra de Cristo Jesús, que ha sido motivada también por ese otro aspecto, gran aspecto del carácter de Dios, que es el amor de Dios, tiene que ver con esa ira de Dios, con esa santidad de Dios expresada en esa ira. Porque la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es una propiciación por nuestros pecados. Significa simplemente que Él llevó sobre sí la ira de Dios para que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, podamos ahora ser libres de esa realidad de la ira de Dios. Y por tanto, la cruz es la manifestación suprema de la santidad de Dios. Porque allí vemos con toda claridad cómo la ira de Dios se descarga, si lo puedo decir así, sobre el inocente, sobre aquel que en sí mismo no lleva pecado, pero que está representando a su iglesia, está llevando sobre sí mismo el peso de la justa ira de Dios por los suyos. Esto es lo que es fundamental explicar en nuestros días también con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero os estoy diciendo que para agradar a Dios es fundamental la fe. Y lo que aquí se está diciendo es que esta obra de Cristo Jesús, esta muerte y esta resurrección que está manifestando, está indicando que el pago que Cristo hizo en la cruz fue aceptado por el Padre, solamente puede ser quitada de nosotros ahora de una manera propia y personal si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que también está enseñando la Escritura. La Escritura es muy clara al respecto. Esa ira permanece sobre nosotros hasta que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quien lo expresa con mayor claridad en este caso es el apóstol Juan en el Evangelio, cuando dice en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, si no crees en Cristo, en este Cristo que presenta la Escritura, en toda la plenitud de su persona y de su obra, la ira de Dios está sobre ti. Esa es la realidad. La ira de Dios está sobre ti. Pero si crees en Cristo Jesús, si pones tu confianza en Él, y significa poner la confianza en esa persona que ha efectuado esa obra. Si acudes a Cristo Jesús y dices, Señor, sálvame a mí, porque yo soy pecador, pero yo creo que tu obra, que tu muerte y tu resurrección tienen poder para quitar esa ira, porque tú pagaste perfectamente por mis pecados en la cruz, entonces esa ira ya no está sobre ti. Esa es la realidad. Esa es la gloria de este Evangelio. Esa ira justa y santa de Dios sobre nosotros puede ser quitada por la fe y solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que darnos cuenta, por tanto, de lo que está aquí haciendo el apóstol. Nos está hablando de la fe, pero fundamentalmente nos está hablando del objeto de la fe, del sujeto de la fe, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo algo que es importante también para nosotros en nuestros días, en el sentido siguiente. Si queremos que haya más cristianos, si queremos que haya más personas en este mundo, déjame que lo ponga de esa manera tan sencilla, entonces tenemos que hablar más de Cristo Jesús, tenemos que predicar mucho más acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo pongo de otra manera para que entendáis lo que quiero decir. Muchas veces se oye exhortar a las gentes a creer, pero a menos que haya instrucción acerca de quién es Cristo y de lo que ha hecho Cristo Jesús, no hay un trasfondo, no hay un sustrato en el que ejercer esa fe. Entonces simplemente estamos hablando de una manipulación psicológica de la gente. Simplemente de poner una presión sobre las personas. ¿Pero creer en qué? ¿En quién? Lo fundamental es saturar nuestras iglesias y nuestras congregaciones con el mensaje de quién es Cristo Jesús y de qué ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Y ahí es donde se va a producir esa fe, donde va a venir esa fe. Nos damos cuenta de la importancia que tiene de anunciar a Cristo Jesús, de anunciar el Evangelio en toda su plenitud, que es una persona. Esas buenas nuevas tienen que ver con una persona y con una obra que ha realizado esa persona, la obra de la redención en la cruz. Por tanto, lo primero que nos está diciendo aquí es el objeto de la fe. En segundo lugar, aquí en este capítulo primero de Tesalonicenses, encontramos que se nos habla también, curiosamente, de la causa de la fe. La causa de la fe. ¿Por qué hay fe? ¿Por qué hay personas que creen en Cristo Jesús? Esto es importante porque la Escritura lo trata. Y Pablo lo trata aquí en este primer capítulo. Lo trata de una manera que muchas veces nos puede pasar desapercibida porque no solamente es aquí en Tesalonicenses, sino en todas sus epístolas. Lo trata en primer lugar en las palabras del versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. En el capítulo 2 y en el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O en el capítulo 3, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Acción de gracias. ¿Qué significa dar gracias a Dios? Significa que es Dios el que ha hecho posible, real, la fe de los tesalonicenses. La fe no es algo que aparezca en nuestro corazón de una manera espontánea. Es un don de Dios. Es Dios el que da la fe. Y por eso se da las gracias a Dios. El cristianismo tiene que ver no con lo que yo puedo hacer por Dios, incluso con la ayuda de Dios. No. El cristianismo tiene que ver con lo que Dios hace. Y lo que Dios hace es eficaz. Y por eso damos gracias a Dios. No nos congratulamos a nosotros mismos. No simplemente decimos, bueno, Dios, por supuesto que como Dios tiene que recibir la mayor gloria. No. Algo tengo yo. No decimos eso. No. Damos las gracias a Dios por todos vosotros, porque solo Dios hace posible que pueda haber una fe salvadora, una confianza personal en el Jesús que murió y resucitó. Damos gracias nosotros a Dios por nuestra salvación y particularmente, según esta epístola, por los hermanos. Esto es algo importante. Damos gracias a Dios por los hermanos, por la fe de los hermanos. Pablo no cesa de hacerlo. Si conocéis, aunque sea de una manera muy superficial, las epístolas paulinas, sabéis que esto es así. Una vez, levantes acciones de gracias.
Damos gracias por los hermanos, por la obra de Dios en ellos. Se ve que es una actividad fundamental en la vida de oración del apóstol. Y tan interesante es que él no cesa de mencionarlo, sin duda alguna, para que sea también un ejemplo para nosotros. Damos gracias por nuestras iglesias. Pero, hablando de la causa de la fe, el apóstol dice también en el versículo 4 y en adelante, porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo dice, conozco, amados de Dios, vuestra elección. Esto es tremendo también. El apóstol está persuadido de que aquellos a los que está escribiendo en la iglesia de Tesalónica fueron escogidos por Dios. Y si vemos lo que esto significa a la luz de la Escritura, es el hecho de que desde antes de la fundación del mundo estas personas fueron escogidas en Cristo para creer y ser salvas. Esa es la realidad de la que está hablando aquí. Pero quisiera que notáramos algo muy importante cuando se toca el tema de la elección. La elección no está en la Escritura para que sea una controversia árida y desconcertante para tantos y tantos. La elección aparece en la Escritura, como aquí en este contexto, para traer consuelo al pueblo de Dios en tiempos de dificultad. Porque lo hemos estado leyendo en el relato de los Hechos de los Apóstoles y lo vuelve a mencionar aquí. Estas personas que recibieron el Evangelio vinieron a ser imitadoras de nosotros, dice, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué habla de su elección? Para consolarles en medio de esa gran tribulación. Para decirles, mirad, venga lo que venga, vosotros habéis sido escogidos por Dios y por tanto vais a perseverar en medio de la dificultad. Este es justamente el contexto que encontramos también en Romanos cuando se habla de la elección. La elección tiene que ser, por tanto, presentada en un contexto pastoral, de cuidado de las almas. Tiene que ver con el hecho de que Dios lo ha revelado ahí para que tú puedas tener seguridad personal de salvación y puedas estar en todo momento seguro de que pase lo que pase en este mundo, Dios no te va a dejar ni te va a abandonar. Por eso están estas cosas aquí. Porque está simplemente acentuando, está apuntalando la realidad misma de que es una obra divina. Y lo que Dios hace, Dios no lo deja a medias. El que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará, como dicen los filipenses, hasta el día de Jesucristo. Esa es la causa de la fe. Somos conscientes de por qué creemos. De que es la obra de Dios en nosotros. La causa de la fe, hemos visto el objeto de la fe, la causa de la fe, finalmente, las evidencias de la fe. Las evidencias de la fe. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación, tienen consigo mismo, cuando son recibidas, esa evidencia de venir de parte de Dios. Y notemos en primer lugar que ese Evangelio viene a nosotros en palabras. Dice no solamente en palabras, pero sí está diciendo que viene en palabras. Por tanto, en primer lugar hay que ver que dice en palabra, en palabra. Y esto es algo que aparece en la epístola constantemente. En el versículo 6 se nos dice que aquellas personas recibieron la palabra, O en el capítulo 2 y el versículo 13 dice que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. El Evangelio viene a nosotros como vino a los tesalonicenses con la palabra. Una palabra que vemos que hunde sus raíces en la historia de Israel, del pueblo de Dios. Una palabra que es por tanto profética. El Antiguo Testamento, Pablo en la sinagoga dice, esta palabra es una palabra que fue anunciada hace muchos siglos ya.
Y el Evangelio estaba entonces ahí en esa palabra, y está ahora en esta palabra actual que yo os traigo cuando os anuncio que Jesús de Nazaret es el Mesías, en palabra. Y por tanto, se nos está diciendo algo que es muy importante para nosotros en nuestros días igualmente. No hay ningún otro Cristo, sino el Cristo de la Escritura. Cualquiera que venga a nosotros y nos hable de Cristo, tiene que ser capaz de mostrarnos lo que está diciendo acerca de Cristo desde la palabra de Dios. No hay otro Cristo sino el Cristo de la palabra, el Cristo apostólico, el Cristo que está aquí en las Escrituras. Y por tanto, si nosotros queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer la Biblia. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces la Biblia? Porque ahí está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Decía Jerónimo, el padre de la Iglesia. ¿Dónde está la palabra de Dios? Ahí está. Ahí está Cristo. Donde su palabra abunda. Ahí está Cristo Jesús. No hay otro lugar. Cristo está aquí, porque su palabra es central aquí. Aquí está Cristo con nosotros, porque no hay otro Cristo. No nos engañemos. No hay otro Cristo sino el Cristo de la Escritura. Pero no solamente dice en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. En poder y en el Espíritu Santo. Y este es otro aspecto fundamental también de la fe cristiana. Creemos que esa palabra, como afirma también en el capítulo 2 y en el versículo 13, es una palabra que actúa en nosotros. Es una palabra viva y eficaz, como dice en la epístola a los Hebreos. No es simplemente una palabra cualquiera, de un ser humano cualquiera, sino que es la palabra inspirada por Dios y que lleva la energía del Espíritu Santo de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Pablo está aquí diciendo, esta obra tan extraordinaria que tuvo lugar en Tesalónica, está poco tiempo aparentemente el que aparece, ¿no? 3 domingos, 3 días de reposo, podríamos decir, allí en Tesalónica, y de repente hay toda esta manifestación, estas conversiones. ¿Cuál es la explicación? La explicación está en el poder del Espíritu Santo, presente con la palabra. Y ese aspecto de la dinámica, de la presencia del Espíritu, jamás tiene que ser perdido por nosotros. No simplemente es la palabra con el Espíritu. Por supuesto que no es el Espíritu sin la palabra, pero es la palabra con el Espíritu. Por medio de la palabra, el Espíritu obra. Pedimos a Dios que estas cosas acontezcan entre nosotros cuando los predicadores predican, Señor, da tú abundantemente de tu Espíritu Santo. Da tu poder de lo alto a los predicadores. Da tu poder de lo alto a las congregaciones para que reconozcan su pecado, que sean convencidos por tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio y crean en el Evangelio. ¿Creemos en esto? Lo pongo de otra manera. No solamente necesitamos la revelación de Dios, que es la Escritura. Necesitamos también la iluminación del Espíritu Santo, que debe acompañar a la Escritura. Esto es algo que aparece constantemente en Pablo. Es curioso, ¿no?, cómo él puede usar incluso una palabra como revelación que nosotros, para ser más cuidadosos en teología, dejamos solamente para la Escritura, pero la idea es la iluminación, en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos que también el espíritu dé sabiduría e iluminación para poder entender esta palabra, para aplicarla a nuestra vida. Es decir, dependemos del Espíritu Santo. No es la idea, por supuesto que es muy distinta, ¿no?, pero no es la idea católica romana del ex opere operato, de que los medios, y en este caso está muy alejado de esto, claro, porque tiene que ver con los sacramentos, de que operan de por sí, de que, bueno, simplemente con que tú realices el ritual, eso de por sí tiene poder. No. Incluso la palabra de Dios, infalible e inspirada, tenemos que orar que sea el Espíritu Santo el que la lleve al corazón.
Somos conscientes de esto. Porque Pablo dice que esa es la realidad, la evidencia de que allí había una obra de Dios. Una obra de Dios que tenía que ver con ese comportamiento de los mismos mensajeros y de aquellos que vinieron a recibir este mensaje. Porque esa segunda evidencia se encuentra también en la segunda parte del versículo 5 y desde el versículo 6 en adelante, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis venido a ser ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La segunda gran evidencia de que tenemos fe salvadora en Cristo Jesús es que venimos a ser imitadores de aquellos que han traído la palabra de Dios a nosotros y del Señor Jesucristo, al que ellos están también imitando. Que hay en nosotros una transformación. Esa fe de la que estamos hablando es una fe que cambia a las personas. La evidencia la tenían en ellos mismos. Pablo lo único que hace es recordarles lo que ha pasado. Es tremendo lo que ha pasado aquí. Resulta que vienen unas personas de fuera y a las pocas semanas vosotros os comportáis exactamente igual que esas personas. ¿No es eso acaso la evidencia de que Dios existe? ¿De que Cristo está vivo? La imitación. Tenemos que recuperar este concepto. La imitación de Cristo. Ese libro, yo sé, de Thomas Kempis, que tiene algunas cosas que nosotros tendríamos alguna objeción con ellas, ¿no? Pero el concepto y algunas de las cosas que dice en el libro es interesante, la imitación de Cristo. Hemos perdido de vista también que eso está ahí, que tenemos que imitar al Señor. Tenemos que confiar en la obra de Cristo, pero Cristo también tiene que ser imitado. Somos conscientes de esto, de que esa es la evidencia de la fe verdadera, dice aquí. El fundamento de la vida que agrada a Dios está en la imitación a Cristo que viene, que nace de una fe viva. Y hay algo aquí tremendamente práctico que tiene que ver con esa imitación. Y Pablo lo va a mencionar después como algo fundamental también en su testimonio a los tesalonicenses. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Había una gran persecución, hemos leído, ¿no? Cómo quedó la ciudad trastornada. Y aquellos que trastornan el mundo han venido también aquí, a Tesalónica, y aquí se está anunciando algo, un cataclismo está pasando aquí. Hay una tribulación, hay una dificultad. Y en medio de esa dificultad y esa tribulación, la iglesia de los tesalonicenses tiene gozo del Espíritu Santo. Y esto es también tremendamente contracultural, porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, cuando hablamos de la palabra alegría, ¿qué es lo que se entiende? Bueno, tiene que ver con nuestras circunstancias externas. Si tengo trabajo, si tengo salud, si tengo una familia, si tengo bienes económicos, lo que queráis poner, entonces estoy contento. Pero aquí, notadlo bien, el gozo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, no tiene que ver con circunstancias cómodas, porque están siendo perseguidos, como los apóstoles fueron perseguidos. Y Pablo trata esto en el capítulo 2, en esta epístola. Y aún así hay gozo del Espíritu Santo. Esto es distinto. El mensaje cristiano es distinto al mensaje de este mundo. Podemos tener gozo en medio de nuestras dificultades. Nos damos cuenta de que no depende de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios. De tener ese Espíritu Santo en esa plenitud de la que se habla en la Escritura. Por tanto, tiene que ver con esa imitación en medio de la dificultad. Cuando se desfila, cuando los soldados desfilan, todos parecen soldados dispuestos a dar su vida por la patria. En el desfile militar todos parecen buenos soldados. Cosa distinta es en la trinchera cuando las balas silban por encima de tu cabeza
y el sargento toca el pito y dice: salgamos de la trinchera para atacar la posición enemiga. Ahí está el verdadero soldado, ahí está el verdadero valor, ahí es donde está la auténtica experiencia cristiana. Conocemos algo de esto, de vivir con gozo en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, afrontando estas cosas como discípulos del Señor Jesucristo. Pero otra evidencia más que menciona el apóstol está aquí en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí se nos dice que otra evidencia más de la fe en nuestra vida está en que tenemos una actitud de llevar el Evangelio a otros, que somos personas evangelizadoras, iglesias que tienen el anhelo y el deseo de llevar el Evangelio a otros, que la palabra se divulga, que somos como una caja de resonancia del Evangelio para los que están a nuestro lado. Es verdad que muchas veces cuando nos dicen, ¿sabe que nos dicen esto siempre? Evangelistas, en vez de evangélicos, pues es que es verdad, en un sentido. Es que los evangélicos o somos evangelistas o no somos evangélicos. Esto dice aquí, la evidencia allí es que la palabra salió de ellos a otros. Mirad la historia de la iglesia evangélica. ¿Cuáles han sido los periodos, si lo puedo calificar así, más gloriosos de la iglesia evangélica? Han sido los periodos en los que ha habido una mayor evangelización. Pensad en el gran despertar, en la época de Whitefield y de los hermanos Wesley. El evangelio se llevaba a otros. Esa era una época gloriosa del evangelio. Tiene que ser igual en nuestros días. Si de verdad creemos, tenemos, como dice Pablo, que hablar. Creí, por lo tanto, hablé. Tenemos este peso y esta carga de llevar el evangelio a otros. O nos callamos. O permitimos que la presión de este mundo ahogue nuestra voz. Notad que el contexto nuevamente de los tesalonicenses trae un gran reto a nosotros, porque no están hablando el evangelio en circunstancias favorables. Muchas veces nos excusamos, no, es que como el mundo está, ¿cómo voy a hablar yo? ¿Cómo voy a abrirle la boca? Pero no hemos leído que asaltaron la casa de este hombre. Y aún así ellos siguen anunciando a Cristo Jesús, al Rey Jesús. Y sabemos por la segunda epístola que lejos de aminorarse la persecución, aparentemente creció. Y aún así esta es una iglesia de la que sale el Evangelio. ¿No es esto lo que nosotros también tenemos que buscar en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Que podamos llevar el Evangelio a otros. Y por mucho que nos podamos quejar de los tiempos en los que vivimos, todavía hoy tenemos libertad para llevar el Evangelio a todos. Nada nos impide hablar a las gentes de Cristo Jesús y de la salvación que hay en Él. Y hay que aprovechar la oportunidad. Es el tiempo de Dios de sembrar la buena semilla, de llevar el Evangelio a otros. Finalmente, nos habla aquí como evidencia final de esa realidad, de esa conversión. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una vuelta, es un cambio total de la vida, es una transformación. Los que trastornan el mundo, pues esto es lo que ha pasado, que hemos sido trastornados por el Evangelio. Esa es la conversión. Es un abandono de los ídolos. Es un abandono de cualquier otra dependencia, de cualquier otra esclavitud,
a los ídolos que pueda proporcionar este mundo. Y es un volverse a Dios para servir a este Dios que es vivo y verdadero. La fe verdadera se caracteriza porque servimos a Dios, porque estamos a la disposición de este Dios que es vivo y verdadero, con esa orientación final que consiste en esperar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de los muertos y que nos libra de la ira venidera. Por tanto, el fundamento de nuestra fe está en Cristo Jesús. La realidad de poder agradar a Dios solo es posible si tenemos esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que ha muerto y ha resucitado por nosotros los pecadores, en aquel que nos es traído por medio de la palabra apostólica, en aquel que obra esa salvación en nosotros. Esa salvación que no es algo que permanece en secreto, sino que es evidente para todos aquellos que nos rodean, que es evidente en nosotros mismos porque trae una nueva actitud para afrontar la vida en este mundo, una actitud de gozo en medio de la dificultad, una actitud de llevar el Evangelio a otros. Pues quiera el Señor que si en nosotros hay ese deseo de agradar a Dios, podamos, en primer lugar, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo como el único que nos puede librar de la ira venidera. Que así sea con todos nosotros. Amén.